Dar las gracias a Eva y a Alessandro por la oportunidad de esta masterclass y espero daros claves útiles. Eva ya ha hecho una breve presentación, em, solo completarla para que me conozcáis un poco. Que me ha traído hasta aquí, ¿no? Hasta este interés por la productividad, por la gestión del estrés. Pues he trabajado durante más de 20 años como secretaria de alta dirección en entornos estresantes. Yo misma he sufrido burnout, con lo que conozco el estrés de cerca, lo he vivido a mi alrededor y siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Por ayudar, por buscar formas de ser más productiva yo misma y ayudar también a mi entorno, ¿no? A ser más productivo y además con esa convicción de que eso ayuda a que haya menos estrés de alguna forma. Entonces, pues ya llevo unos cuantos años inmersa en este viaje de estudiar sobre el estrés, sobre la productividad e intentando ayudar también a otros con esas claves. Así que vamos a ver si puedo compartiros la pantalla, que lo veáis bien. Vale, ¿se ve la pantalla? Sí, perfecto. Pues como sabéis, y me alegra que el título haya causado interés, esta masterclass se titula Más productividad con menos estrés. Entonces, a ver. Entonces, lo que vamos a ver es, por un lado, las claves de la gestión del estrés, empezando también, pues, qué es el estrés, ¿no? Y cuáles son esas consecuencias, para luego pasar a la productividad sana, lo que significa y cuáles son sus claves, y cerraremos con unas claves más a nivel organizativo de la empresa, ¿no? Porque al final requiere de una colaboración del trabajador y de la empresa y de sus directivos para que todos podamos trabajar con más productividad, pero con menos estrés. Dicho esto, pues ¿por qué es importante la gestión del estrés? No sé cómo os encontráis hoy. ¿Habéis sentido estrés hoy, ayer? Al final, hoy en día, pues muchos sufrimos estrés, tristemente. Y como podéis ver por estos titulares que seguramente vosotros mismos habéis visto en algún momento en prensa o en alguna web, los empleados suspenden a las empresas en bienestar emocional, flexibilidad y sostenibilidad. Los problemas o efectos adversos para salud y bienestar están relacionados con el trabajo. El 70% de los trabajadores ha sufrido el síndrome de burnout, una cifra preocupante. El estrés laboral afecta a la salud mental del 45% de los trabajadores españoles. Uno de cada cinco casos de depresión es atribuible al estrés laboral y más productividad y menos estrés son ventajas de empresas saludables. Como nos dicen también varios estudios, que es posible que hayáis tenido acceso a alguno, yo os he traído aquí dos, un estudio de Gallup y otro del State of Global Workplace, pues que nos dice que alrededor de un 40% de las personas que participaron en las encuestas sufrieron mucho estrés el día anterior. Y, y otra cifra preocupante es que un 72% están desmotivados, que eso obviamente afecta negativamente a la productividad, de los cuales un 34% incluso están pensando en dejar la empresa, con el coste que eso supone para la empresa, ¿no? En rotación de personal, el coste de volver a buscar talento, la pérdida de talento y todos esos efectos, ¿no? Entonces, para ponernos en situación, me gustaría empezar por qué es el estrés realmente, porque está en boca de todos, pero que yo creo que es importante que entendamos mejor primero qué es realmente, porque eso nos ayudará mejor a reconocerlo mejor y a lidiar mejor con el estrés. Por un lado, el estrés es una fuerza o estímulo que actúa sobre la persona y da lugar a una respuesta de tensión. También
es la respuesta fisiológica o psicológica que manifiesta un individuo ante un estrés ambiental y es la consecuencia de la interacción de estímulos ambientales y la respuesta del individuo. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que el estrés al final se puede causar pues, por el entorno, cómo percibimos nuestro entorno en función de nuestra personalidad, nuestras experiencias, nuestras expectativas y cómo percibimos nuestros recursos, recursos en el sentido amplio, ¿vale? Para hacer frente a estas demandas del entorno. En función de todo esto, pues se produce estrés o no, por lo que el estrés en realidad es una cosa muy personal y subjetiva, ¿no? Conoceréis el caso de que hay cosas que igual os estresan a vosotros, pero pues no a vuestra pareja o a un amigo, a un compañero de trabajo. Un ejemplo personal, pues yo me pongo nerviosa cuando temo que voy a llegar tarde a un sitio, mientras que a mi marido eso pues no le saca de sus casillas, ¿no? Y eso nos pasa a todos, ¿no? Al final, en función de nuestros conocimientos, nuestras capacidades, la confianza que tengamos en nuestras capacidades, nuestras experiencias y nuestra personalidad, nuestras expectativas, pues todo eso influye em, eh, en ese cóctel a la hora de hacer frente a esos estímulos que recibimos del entorno, ¿vale? En este sentido, lo que es importante es diferenciar entre el estrés agudo y el estrés crónico, ¿vale? El estrés agudo, al final, es una situación estresante puntual, ¿vale? Que puede ser incluso una noticia, una cosa positiva como organizar nuestra boda, o puede ser, pues, perder nuestro puesto de trabajo o tener una discusión fuerte con alguien, ¿vale? Esos son situaciones estresantes puntuales y lo normal es que después volvamos a la homeostasis. La homeostasis es ese equilibrio que nuestro cuerpo siempre busca, ¿no? Ese equilibrio para enfrentarse a los retos del entorno. Y lo preocupante al final es el estrés crónico, ¿vale? Porque es un estrés continuado debido o bien a la duración prolongada o repetición de un estresor importante, que puede ser algún tipo de trauma, una pérdida muy importante, una enfermedad crónica, incluso, ¿no? Si tenemos una enfermedad que nos causa dolores todos los días, pues eso al final es muy estresante para el cuerpo y ser capaces de aún así, pues ir a trabajar, hacer vida familiar y demás, pues se puede hacer más cuesta arriba para esa persona. La segunda opción es la acumulación de episodios estresantes leves sin volver a esa homeostasis, a ese equilibrio que comentaba. Y eso es lo que yo creo que nos afecta a la mayoría al final hoy en día, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, os levantáis por la mañana, os tomáis un café corriendo, sales de casa, pillas un atasco o se te va delante de las narices el metro, con lo que ya temes llegar tarde al trabajo. Cuando por fin consigues llegar al trabajo, tu jefe te dice, tenemos que hablar. Y mientras sigues dando vueltas a qué quiere decir eso exactamente, pues intentas avanzar con tu trabajo. Dori, perdona Llega, que te corte, se te ha ido la cámara, te has desactivado la cámara. ay, se me ha desactivado la cámara. Pues Perdona, ¿eh? espérate, Sí. nada, nada, tranquila. Pues espérate, a ver, porque ahora mismo como estoy en modo presentación, a ver dónde está el control. Aquí, ya estoy de vuelta, perdonad. Ahora, así mejor, Estupendo. tranquila. Cosas de la tecnología, que la cámara tiene vida propia. Claro que sí, cosas del directo, no pasa nada. Yo Pues me voy a íbamos. marchar ahora, ¿de acuerdo? Vale, Te hago perfecto, Eva. administradora, cualquier cosa ya sabes. Muy Que bien, vaya muy estupendo, bien. Eva. Igualmente. Gracias. Seguimos, pues os contaba ese día de vorágine, ¿no? Llega la hora de comer, te comes un sándwich rápido porque estás hasta arriba de trabajo, por la tarde intentas seguir haciendo frente a esa montaña de trabajo,
pero ya te va fallando la capacidad de concentración. Cuando por fin consigues salir del trabajo y quieres llegar cuanto antes a casa, pillas otro atasco. Llegas a casa y te acuerdas que deberías haber hecho la compra. O llega tu hijo y te trae una mala nota del colegio. O tu pareja se queja porque no le haces caso. Y tú, por el otro lado, pues te mosqueas porque nadie se preocupa por cómo estás. Te pones para desestresarte a navegar sin ton ni son en redes sociales o a ver cualquier cosa en la tele y por fin caes rendido en la cama para intentar conciliar el sueño, pero tu cabecita de repente se pone súper activa a dar vueltas a lo que ha pasado durante el día y demás. En algún momento no sabes cuándo te quedas dormido, pero ya suena el despertador y de vuelta a empezar con el día de la marmota. No sé a cuántos os suena esto de que os ha pasado alguna vez o de que os pasa a menudo. Tristemente, pues hoy en día, sobre todo los que vivimos en ciudades grandes, yo creo que es algo que nos pasa bastante, ¿no? Y por eso yo creo que es importante conocer esa diferencia entre el estrés agudo y el estrés crónico y qué puede causarlo para entender mejor cómo se nos van acumulando esos episodios de estrés que al final crean un cóctel químico en nuestro cuerpo que no le permite volver a esa homeostasis, a ese equilibrio que os comentaba. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias del estrés? Pues a nivel individual, disminuye nuestro bienestar físico, mental, emocional, psicológico. Eso tiene un efecto adverso sobre nuestro rendimiento, sobre nuestra capacidad de concentración, de toma de decisiones, de creatividad. Tendemos más al multitarea y a enfocarnos en lo urgente en vez de en lo importante. Y incluso pues, podemos tender a comportamientos conflictivos, compulsivos u obsesivos. Y un dato interesante aquí también es que entre el 70 y 80% de los problemas de salud se pueden originar o agravar por el estrés. ¿A qué nos lleva esto a nivel empresa? Pues a que disminuye nuestra calidad del trabajo, la productividad, debido a esa reducción de la eficacia y de la capacidad de concentración de los trabajadores. Disminuye la creatividad con el efecto que tiene eso sobre la capacidad y esa necesidad de innovación constante que tenemos hoy en día. Se degrada el ambiente de trabajo, lo que a su vez causa más estrés, porque al final somos seres sociales, necesitamos esas interacciones sociales y pasamos muchas horas en el trabajo, ¿no? Y disminuye también el compromiso de los trabajadores, lleva a la desmotivación, al burnout y al bore-out. Sobre el burnout seguramente habéis oído hablar, el síndrome del trabajador quemado. Como curiosidad, suele afectar más a trabajadores vocacionales, a trabajadores muy comprometidos con su trabajo, ¿vale? Entonces es interesante vigilarlo y ayudarles a lidiar con ello, porque al final son esos trabajadores que en realidad pues, más comprometidos están, más motivados están con la empresa y quieren dar lo mejor de sí, contribuir, pero se enfrentan a una hiperexigencia constante y tienen la sensación de no tener suficientes recursos, lo que les puede llevar a ese burnout que pasa por diferentes fases. ¿Vale? El burnout, por el contrario, es el síndrome pues, del trabajador aburrido, ¿vale? Desganado. Igualmente suele afectar más a trabajadores muy comprometidos, pero que se sienten infravalorados, infraexigidos. Su trabajo consiste en demasiadas tareas monótonas, repetitivas, que al final no les exigen lo suficiente, ¿vale? Y todo ello, pues, ¿a qué nos puede llevar? Pues a que aumenta el absentismo, la rotación de personal y también los accidentes de trabajo por esa falta de capacidad de concentración que comentábamos.
¿Qué dice Simon Dolan, psicólogo del trabajo, sobre el estrés? Pues que el estrés crónico se mide por las consecuencias negativas y repetitivas que resultan en daño físico y o psicológico. Y os traigo aquí una tablita pues, con los signos y síntomas más habituales, que a ver si os reconocéis en alguno. Los signos más típicos, que son consecuencias biológicas y fisiológicas o comportamentales que podemos medir, pues pueden ser agotamiento físico, beber o fumar de forma excesiva, incluso abusar también de medicamentos, la caspa, comer en exceso, sufrir de problemas digestivos o incluso intolerancias alimenticias o alergias alimenticias se pueden originar aquí, dolores de cabeza y o migrañas, insomnio, tener las mandíbulas contraídas o rechinar los dientes, manos temblorosas, sufrir resfriados o infecciones virales a menudo, tener sequedad en la boca o dificultades para tragar, sudor excesivo, taquicardias o dolor en el pecho, dolor torácico, tensiones y contracturas musculares suelen ser bastante frecuentes también, tics en los ojos o otros tics nerviosos y zumbidos en los oídos. En cuanto a los síntomas, que son consecuencias que siente la persona o que se pueden observar, pues tenemos el agotamiento emocional, la depresión o la melancolía, sentir falta de fuerza o de vigor, falta de motivación o de iniciativas, estar impacientes, perder los estribos fácilmente, sentirse indiferente o apático, estar irritado o incluso agresivo, sentirse nervioso, tener temblores o sufrir problemas en las relaciones íntimas. Como veis, pues hay unos cuantos signos y síntomas que se pueden deber a ese estrés crónico. ¿Cuáles son entonces las claves de la gestión del estrés? Pues en mi opinión hay dos fases, ¿vale? Una fase es la concienciación sobre qué es el estrés y sus consecuencias, que es lo que acabamos de ver un poco, porque he querido empezar por ahí para poneros un poco en situación. Ahí es interesante hacer un diagnóstico también de la densidad del estrés, que es la frecuencia multiplicada por la severidad de los signos y síntomas, de las fuentes del estrés y de los moduladores, ¿vale? De dónde procede nuestro estrés, porque eso luego nos permite a trabajar en reducirlos. Aquí es interesante considerar también las características y los estresores personales de la persona, el tipo de personalidad. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar del tipo de personalidad uno, es, son personas superactivas, dadas a la acción y demás. Lo que pasa es que se suelen causar estrés a sí mismos y a su entorno, ¿vale? También si la persona está más orientada a las relaciones personales, a las tareas o a los resultados. Si habéis oído hablar del modelo DISC, pues está relacionado con esas cuatro tipologías de personas del modelo DISC, a lo que me refiero. También influye la introversión o la extraversión. Pongamos, por ejemplo, todos hemos sufrido la pandemia, de repente a teletrabajar, todos los que estábamos en oficina y podíamos, pues eso para una persona extravertida puede ser un factor de estrés porque necesita más relaciones personales. Al final necesita relacionarse con las personas, es una forma que para sentirse bien y para aliviar el estrés. Por otro lado, los introvertidos pues sí que prefieren trabajar más a solas. Si se encuentran, por tanto, pues en un entorno, en una oficina, sin mamparas, con un montón de ruido, un montón de estímulos, escuchando a sus compañeros, el trajín de ir y venir, pues eso para una persona introvertida es un factor de estrés también. Y luego lo que mencionaba antes cuando hablaba del entorno, de la percepción del entorno y nuestros recursos, pues los recursos personales y nuestras expectativas que obviamente influyen en el estrés que podamos sentir. A ver,
Un segundito que admito a otra persona que va llegando. Vale. Entonces, ¿cuál es la segunda fase? Pues una vez nos hemos hecho esa composición del lugar y también entendemos mejor qué nos causa estrés y, y cómo funciona el estrés, pues lo suyo es crear un plan de acción para reducir todos esos estresores. ¿Qué acciones podemos tomar para reducir nuestras fuentes de estrés? Hace falta tal vez revisar nuestra actitud de cara a esas expectativas que tenemos, nuestra mentalidad, cómo nos enfrentamos a las cosas o incluso creencias limitantes que tenemos, ¿no? Factores como nuestra autoestima y autoconfianza al final influyen en cómo de capaces nos sentimos a hacer frente a los retos del día a día. Otro factor importante es revisar nuestra gestión de la energía del tiempo, ¿vale? Tener un buen sistema de organización aumenta la productividad y reduce el estrés y también nos ayuda a desconectar mejor del trabajo. Sobre eso veremos más luego en el apartado de productividad sana. Y con gestionar nuestra energía, al final me refiero pues, a esos descansos activos, tanto a lo largo de la jornada laboral como después de la jornada laboral. El realmente desconectar del trabajo nos hace más productivos, ¿no? Porque nuestra mente necesita resetearse para que recarguemos las pilas. Entonces, pues el cómo pasamos en nuestro tiempo libre también influye mucho en cómo conseguimos controlar el estrés en nuestra vida. Por eso, pues conviene revisar nuestro estilo de vida, reduciendo malos hábitos y aumentando los hábitos saludables que tenemos. ¿Para qué nos sirve todo esto? Gestionar mejor el estrés. Pues a menos estrés, mayor bienestar personal y organizacional, ¿no? Como veis en el modelo que les he traído de Simon Dolan y de Arsenault, sobre el modelo de bienestar bidimensional, pues cuanto mayor sea el bienestar organizacional y el bienestar personal, pues mayor será el éxito, ¿no? Y el bienestar total. Y un trabajador contento y sereno al final es más productivo, es más creativo, está más comprometido y está más motivado. Y eso trae mejores resultados para la empresa, mejora la imagen corporativa, porque al final ese trabajador fuera pues va a hablar bien de la empresa a sus amigos, a sus conocidos y demás. Y reduce costes de baja por enfermedad, de absentismo, de rotación. Entonces, muy relacionado con la gestión del estrés, al final está el concepto de la productividad sana. ¿Qué significa? Pues para mí significa trabajar mejor, no más, ¿no? Es decir, ser más productivo en vez de intentar sacar adelante el trabajo echando más y más horas, cuando al final sabemos que las horas en el día están limitadas. Eso pues requiere priorizar mucho y alinear nuestro día a día con nuestras prioridades, porque está muy bien conocer nuestras prioridades, pero si al final nuestro día a día no refleja eso, no demuestra esas prioridades para avanzar en nuestros objetivos, en lo que es importante para nosotros y dedicarle tiempo, pues sirve de poco que sepamos nuestras prioridades. Trabajar con proactividad en vez de reactividad, ¿no? Antes mencionaba que cuando estamos estresados tendemos a ese multitarea, a enfocarnos en lo importante, pero cuando somos proactivos, pues por adelantado procuramos planificar mejor, adelantarnos a acontecimientos, ser previsores y eso nos reduce también el estrés. Siempre puede surgir algún imprevisto, pero por lo menos procuremos reducir esas urgencias evitables por falta de previsión y antelación. El fluir. No sé si conocéis el libro Flow, el concepto Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, espero que lo haya dicho bien porque el apellido es un poco impronunciable. Es ese concepto de productividad cuando pierdes la noción del tiempo porque
te va cundiendo el día, te sientes satisfecho, vas sacando adelante el trabajo y disfrutas de lo que haces, ¿no? Si conseguimos eso, al final, obviamente, pues se dispara nuestra productividad. Y otro concepto importante aquí es la mejora continua, ¿no? Procurar siempre encontrar formas más productivas, más eficientes, más eficaces de realizar nuestro trabajo, quitando tareas o flujos innecesarios en la empresa, en nuestro trabajo, revisar cuáles son esas tareas con las que más valor aportamos y cuáles igual no tanto. Y la segunda pata, obviamente, es el cuidarnos para recuperar y aumentar nuestra energía. Esos descansos regulares y activos que mencioné hace un momento, porque permiten a nuestra mente a despejarse y a nuestro cerebro a regenerarse. Es cuando dormimos, cuando nuestro cerebro asienta todo lo que nos ha ocurrido durante el día y crea esas conexiones neurológicas nuevas. Entonces, eso al final, cuando permitimos a nuestro cerebro a que se despeje, a que se regenere, pues seremos más productivos. Para eso hace falta desconectar del trabajo y también una desconexión digital, porque hoy en día pues al final muchos de nosotros pasamos muchas horas delante de pantallas, sea el ordenador, la tablet, el móvil, la televisión. Al final, perdón, son muchas horas de exposición a dispositivos electrónicos. Y el autocuidado, pues, de forma integral, ¿vale? Cuidar nuestro bienestar físico con actividad física, nuestro bienestar mental, que está conectado con esa desconexión que yo mencionaba, pero que pueden ser también actividades pues, como el aprendizaje, aprender cosas nuevas, tomarnos tiempo para pasatiempos, que disfrutemos, el bienestar emocional, cuidar nuestras relaciones, tener esa red de apoyo a la que podemos recurrir y el bienestar espiritual, esa conexión o con la naturaleza o la religión, si somos religiosos, todo eso también nos ayuda a cuidarnos y a sentir más equilibrio en nuestra vida. ¿Cuáles son entonces estas claves para la productividad sana? Como decía, pues priorizar, priorizar y priorizar. Eso quiere decir determinar nuestras prioridades, no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal, ¿no? ¿Qué es importante para ti como persona? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Tu familia, ciertos hobbies que tengas, aprender, lo que sea, ¿no? ¿Qué es importante para ti? ¿Y cuánto tiempo te estás tomando actualmente para eso? Ahí me refiero a ese punto de alinear tu día a día con tus prioridades, procurar realmente dedicarle tiempo a lo que se supone que es importante para ti a nivel personal y laboral. ¿Qué son las prioridades laborales? Pues al final alinear cuál es la misión de la empresa, cuáles son los objetivos y prioridades de la empresa, en consecuencia, cuáles son las prioridades del área en el que trabajas y en función de esto, cuáles son tus prioridades como trabajador y esas tareas con las que tú más valor aportas en tu trabajo. Para la productividad sana, algo que nos ayuda, pero que muchas veces muchos al final lo dejamos ahí o lo hacemos muy de vez en cuando, si lo hacemos siquiera, es repasar, tomarnos tiempo para hacer regularmente un repaso, por un lado, de nuestros logros, porque eso ayuda a motivarnos, y también de nuestros aprendizajes sobre las actividades, las tareas que hemos realizado, temas que hayan quedado pendientes, preguntarnos por qué cosas podemos mejorar, esa mejora continua que yo mencionaba, y así podemos mejorar pues, como persona, como profesional y mejorar también nuestra planificación. Todo ello, pues al final nos permite ser más productivos y reducir el estrés en nuestra vida. La otra pata, de cara a esa proactividad que nos ayuda a trabajar mejor y ser más productivos,
es la planificación, planificar el año, el trimestre, el mes, la semana y el día, y así de forma proactiva avanzar en lo importante. Aquí nos ayuda a reservar nuestras horas de mayor energía y más tranquilas para las tareas de alto impacto. Esas tareas como pensar para estrategia, ¿cuántos nos tomamos realmente tiempo? Nos reservamos tiempo en la agenda para pensar, ¿no? Al final nos metemos en la rueda de hámster y no encontramos tiempo para ello. Es muy productivo a conciencia reservarte hueco para pensar. Y también, por supuesto, pues para todas estas tareas creativas que requieren un alto nivel de concentración, si reservamos ahí horas, nuestras horas de mayor energía y más tranquilas, pues obviamente avanzaremos mucho más rápido en esas tareas. Y planificar también, yo sugiero, sobre todo cuando sueles tener la agenda muy hasta arriba y te cuesta mucho, pues planifícate los descansos y las actividades de ocio, ¿no? Cuando pensamos en actividades de ocio, piensa en cuando estás organizando tus vacaciones o te compras unas entradas para ir al teatro. Ya solo la anticipación al final te pone de buen humor, ¿verdad? Pues eso también es un truco con ayuda de esa anticipación, de esas actividades de ocio que tú te planificas, pues ya reducir el estrés, porque ya pues tienes ganas de que llegue el día de esa actividad que te has organizado. ¿Qué más? Pues la organización es clave, ¿no? Si llevamos todo en la cabecita, al final tenemos esa sensación de sobrecarga, de que no damos para más, pero igual solo es cuestión, pues, de descargar nuestra cabeza, apuntar todo lo que nos ronda por ahí, todas estas tareas pendientes, esas preocupaciones que tenemos, si nos tomamos tiempo para descargar todo esto y usamos un buen sistema de organización en forma de calendario, listas de tareas, herramientas de gestión de proyecto, pues todo esto nos ayudará a ser más productivos y a sentirnos menos estresados. Ahí también pues un sistema de documentación analógico y digital bueno, buenas herramientas colaborativas en la empresa como tipo SharePoints, intranet, carpetas compartidas, servidores compartidos, pues todo eso ayuda a que los trabajadores tengan acceso más ágilmente a la información que necesitan para realizar su trabajo y no depender tanto de tener que pedírselo a un compañero, esperar que él tenga tiempo de enviárselo y demás. Y por supuesto, reducir los ladrones del tiempo al máximo, las distracciones, las interrupciones, el desorden, incluso pues si tenemos desorden en nuestro entorno, eso nos ocupa espacio mental también, ¿vale? Otra pata importante para la productividad sana es la comunicación. Em, Pensad, por ejemplo, en esos hilos de correo interminables donde están copiadas 10 personas, cuando en realidad lo deberían estar dos o tres, que al final es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, la comunicación clara y asertiva usando los canales de comunicación adecuados y usándolos bien, copiando solo las personas que realmente tienen que estar en los hilos de comunicación, celebrar también reuniones, solo las reuniones necesarias y procurar que sean efectivas, que haya una agenda, que haya un acta después de quién se va a encargar de qué y en qué plazo. Todo eso ayuda a que la gente venga más preparada a las reuniones y que después sepan qué les toca hacer a cada uno, ¿no? Y, y que, y que no consideren esas reuniones una pérdida de tiempo, que es lo que pasa a menudo. Y volvemos otra vez pues, a esa pata del autocuidado de la que ya he hablado en la parte de gestión del estrés, ¿no? Esos descansos regulares y activos. Em, Al final, para desestresarnos cuando estamos hechos polvo al final del día, pues a menudo recurrimos a actividades tan tontas como pues encender la tele y ni siquiera decidir qué vamos a ver o ponernos
hacer scroll en redes sociales sin ton ni son. Eso al final no es un descanso activo, ¿no? Ahí buscarse actividades offline, pues hablar con nuestra familia, hablar con nuestros amigos, dedicar tiempo a nuestros pasatiempos, a la actividad física, deportes que nos guste, sea solos o en compañía, pues todo eso nos ayuda, incluso tomarnos tiempo pues para la meditación, el mindfulness, la contemplación, salir a la naturaleza, la conexión con la naturaleza desestresa muchísimo. Todas estas actividades nos ayudan. Cuidar la alimentación, por supuesto, para que sea saludable y equilibrada. Aquí también incluyo la hidratación. Cuando estamos estresados no solemos hidratarnos lo suficiente, no bebemos suficiente agua, ¿vale? La desconexión digital y del trabajo que ya había mencionado y también tomarnos tiempo para el aprendizaje. Al final la vida es evolución, pues nosotros como humanos al final necesitamos evolucionar también y cuando nos tomamos tiempo para aprender sobre temas diversos, ya no solo para el trabajo, sino otros temas que nos interesan, nos mantenemos activos, mantenemos la mente en forma y crece nuestra zona de confort de alguna forma, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve todo esto? Pues para reducir el estrés, aumentar nuestra energía, nuestro equilibrio y nuestro bienestar y salud, aumenta la creatividad y la productividad real a nivel laboral y personal y, por supuesto, aumenta nuestra satisfacción. Para cerrar, pues veamos algunas claves organizativas que ayudan con esa productividad, pero con menos estrés. ¿Qué hacen las empresas más productivas? Pues al final, a nivel corporativo, tienen la visión, la misión, el propósito, los valores y los objetivos muy claros y los comunican a todos los niveles. O sea, hasta el becario sabe a qué se dedica la empresa y cuáles son los objetivos y las prioridades de la empresa y cuáles son los valores, que es lo importante, ¿vale? Crear un plan de bienestar alineado con las necesidades de la empresa y de los trabajadores. Aquí es importante escuchar a los trabajadores, preguntarles qué necesitan, ¿vale? No digo que luego haya que implementar todo lo que digan, pero os ayudará a haceros una idea de qué piden realmente, qué cuestiones en común pueda haber entre diferentes trabajadores, cuáles son los temas más en común donde incidir en ese plan de bienestar. Y por supuesto, este plan tiene que estar apoyado por la alta dirección, porque por más que desde recursos humanos o desde gestión del talento intentéis poner en marcha iniciativas en este sentido, si la alta dirección no apoya este plan y lidera con el ejemplo, al final va a ser difícil que ese efecto cascada a todos los niveles organizativos. Em, Liderar con el ejemplo y buenas prácticas, con buenas prácticas, como acabo de mencionar, respetar la manera de ser y de trabajar de los empleados, así como sus horarios. Por ejemplo, poniendo las reuniones pues, en una hora, en un horario donde no afectemos a la vida privada de nuestros trabajadores, porque eso al final, cuando el trabajador no puede conciliar bien, pues le causa estrés también. Esa escucha activa que ya he mencionado, escuchar a los trabajadores cómo se sienten respecto de su trabajo, cómo les gusta trabajar, qué echan en falta, qué mejorarían, ¿no? Al final, cuando escuchamos activamente, damos permiso a los trabajadores para compartir sus inquietudes y darnos también ideas de mejora, porque no todas las ideas tienen que salir de los directivos. Escuchemos a esos trabajadores y a esas ideas para mejorar el entorno laboral. Detectemos y fidelicemos el talento, ayudándoles a desarrollar su potencial. Creemos sistemas de organización, herramientas y recursos adecuados, ¿no? Mencionaba en la parte de productividad sana que al final un buen sistema de organización
es clave para aumentar productividad y reducir el estrés y esos recursos adecuados para prevenir el estrés, el burnout que os mencionaba antes también y tener implementados protocolos, por ejemplo, para bajas, sobre todo bajas largas, para la reincorporación, temas como antiacoso, mobbing, pues todo esto al final ayuda a que la empresa sea un entorno más saludable para trabajar. A nivel entorno de trabajo, pues que sea ergonómico e inspirador para la gente, crear esa seguridad psicológica, ¿no? Que conseguimos con una comunicación asertiva y con una escucha activa para que los trabajadores se sientan confiados pues a compartir cómo se sienten con las tareas que les han encargado, cómo van de carga de trabajo, si se sienten sobrecargados o si les falta trabajo, a compartir esas ideas, esas opiniones y demás, que eso al final enriquecerá a la empresa. Y con todo ello, pues conseguiremos crear un ambiente laboral más cordial y más colaborativo. Entonces, a nivel trabajador, a ver, perdonadme un segundito, que tengo aquí la galería tapándome la presentación. A nivel trabajador, pues hace falta que el trabajador sepa muy bien cuáles son realmente sus responsabilidades, cuáles son sus objetivos y prioridades, que tenga cierta autonomía y capacidad de decisión. Aquí importante escuchar al trabajador porque pues hay trabajadores que les gusta trabajar totalmente autónomos y otros prefieren un poco más de supervisión. Entonces, si les escuchamos, si nos tomamos ese tiempo para conocer al trabajador, pues nos será más fácil adaptar el estilo de liderazgo para que se sienta satisfecho el trabajo y dé lo mejor de sí mismo. Procurar que tenga una carga de trabajo adecuada, plazos de entrega razonables, que las tareas estén ajustadas a sus capacidades, a sus fortalezas y también a su potencial, ¿no? Para que pueda seguir creciendo y desarrollándose. Al final todo eso pues, nos ayuda a sacar lo mejor de nuestra plantilla, lo que nos hace más productivos a nivel empresa y mejora los resultados de la empresa. Aquí también ayuda pues una flexibilidad, esa conciliación que mencionaba, trabajar orientado a resultados y no tanto al presentismo, celebrar las reuniones necesarias y que sean efectivas, procurar una formación continua a a los trabajadores, animarles a que se formen, sea en la empresa, con lo que ofrece la empresa, como a nivel particular, ¿no? En habilidades técnicas, blandas, sociales, todo lo que les pueda ayudar al final a enfrentarse mejor a los retos de su vida y de su trabajo. Y por supuesto, pues si el trabajador tiene oportunidades de desarrollo, también y con todo lo que he mencionado, pues se sentirá más motivado y más comprometido. Y esas son todas las claves que os he querido compartir hoy. Así que solo queda preguntar cómo os podemos ayudar a conseguir más productividad con menos estrés. Como sabréis seguramente, pues la Cámara de Madrid ofrece a través de su Escuela de Negocios el servicio de ayudaros a elaborar esos planes de formación que necesitáis en vuestra empresa. Y con eso doy paso a la ronda de preguntas. No sé si os han surgido dudas, si queréis levantar la mano o abrir el micro para compartir dudas que os hayan surgido. ¿Ninguna duda? También la podéis compartir en el chat si lo preferís. Vale, acabo de ver aquí en el chat que sí se podría pasar la presentación por email. Vale, perfecto. Sí, lo comento con Eva y con Alessandro para que os hagan llegar la presentación.
Todo muy claro, interesante. Muchas gracias. ¿Algún ejemplo de buenas prácticas? Pues al final hay muchas. Yo personalmente sigo, por ejemplo, mi empresa saludable, que al final todos estos foros que hay ahora de mi empresa saludable. Ayer, por ejemplo, estuve en un observatorio de empresa saludable organizado por Solutia. Pues ahí siempre se conocen a muchas empresas que ya tienen en marcha todas estas prácticas y cómo afecta sobre el rendimiento de la empresa. Em, si recuerdo bien, pues hablaban de que al final implementar los planes de bienestar, mejorar la gestión del estrés en la empresa y la productividad, pues tiene efectos, creo que aumentaba la motivación del personal en un 25-30%, los resultados de la empresa también más o menos en estas cifras. Al final afecta positivamente a muchas partes de la empresa. Em, Perdonad que no haya traído un ejemplo concreto igual de estas cifras, ¿no? De algún estudio. Happy Force ahí hace también algún estudio muy interesante que de hecho está en marcha ahora mismo, ese estudio de Happy Force sobre la felicidad en el entorno laboral y ahí miden el nivel de compromiso, cómo suele aumentar en las empresas el nivel de compromiso, la motivación, la productividad y todo ello, implementando todas estas medidas, ¿no? Lo que os he querido compartir es un poco a nivel personal, que os llevaráis claves, incluso que podéis aplicar vosotros mismos, pero también pues cómo lo podemos llevar al entorno para ayudar a los trabajadores a que se cuiden más, a que sean más productivos con todos estos truquitos de organizarse mejor, de priorizar más. ¿Vale? Si pueden enviar un link sobre el estudio. Vale, me lo apunto para compartiros también junto con la presentación que compartan Eva y Alessandro algún estudio de este tipo. ¿Algún indicador más para medir el bienestar laboral que no sea el nivel de absentismo, de rotación, de número de accidentes? Sí, lo que comentaba Happy Force, por ejemplo, pues mide el nivel de compromiso. Ese estudio que os compartí al principio de State of Global Workplace y de Gallup que miden lo que llaman el compromiso o ese abandono silencioso, ¿no? Esa gran resignación de la que estaban hablando en Estados Unidos últimamente, pues miden también todos estos indicadores, cómo de comprometidos están los trabajadores, qué estrés han sentido. Hay muchos factores que se pueden medir en este sentido y hay varias empresas que ayudan con estos diagnósticos para, para que podáis empezar a haceros primero un lugar de composición, pues hay varias empresas que ayudan ya a hacer esos diagnósticos, ¿no? No hace falta que empecéis vosotros de cero. Incluso el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo tiene un estudio también en este sentido, tiene como una encuesta donde puedes calcular el coste laboral que te suponen diferentes factores, ¿vale? Así que me apunto enlaces a estudios, eh, encuesta INST para compartírselo a Alessandro y a Eva para que os lo puedan mandar, ¿vale? En cuanto a herramientas organizativas, ¿te refieres a formatos como, por ejemplo, la matriz de Eisenhower para ayudar a priorizar? Sí, por ejemplo, es una de las herramientas súper prácticas y muy sencillas de decidir cuáles son las tareas más importantes y urgentes, cuáles son importantes y conviene planificar para que les dediquemos tiempo y no caigamos en la trampa de solo dedicar tiempo a lo que es urgente, cuáles deberíamos delegar, cuáles deberíamos eliminar incluso, ¿no? Es una de las herramientas. A mí cuando trabajo pues, con las personas
a nivel individual me gusta mucho ver cómo es la persona, cómo trabaja, cómo es, cómo es su trabajo y su forma de trabajar y qué herramientas tiene a su disposición para ver si les está sacando todo el provecho, ¿no? Porque a menudo en las empresas ya disponemos de muchas herramientas, pero luego igual no les sacamos todo el jugo que podríamos. Y cuando aprendemos a sacar mayor jugo o a revisar si igual deberíamos incorporar otra herramienta a la hora de organizarnos, pues eso nos ayuda luego a ser más productivos, a mantener esa visión en lo importante, a la vez de no olvidarnos de detallitos, tener esa sensación de logro porque vamos midiendo lo que vamos consiguiendo. Em, entonces, por un lado, pues la matriz de Eisenhower nos puede ayudar muy bien a clasificar, a priorizar. Luego ya herramientas de pues, gestión de proyectos como el Planner, Trello, Asana, todas esas herramientas que hay por ahí para hacer un seguimiento de nuestros proyectos, ¿no? Y proyecto puede ser muy amplio el concepto. Yo, por ejemplo, incluso lo uso cuando estudio algo. Por ejemplo, un programa de coaching. Al final son meses de estudios, de temarios que estudiar y demás, y me ayuda a hacer ese seguimiento y en vez de tener todas las tareas en la cabeza, pues yo me las tengo organizadas en un tablero de Trello, por ejemplo. Son todo ese tipo de trucos que al final, pues viendo con las personas que usan ya, qué herramientas tienen y ayudarles a sacar mayor jugo, pues les ayudamos a ser más productivos. Porque para mí ese enfoque de pues la misma solución para todos al final no suele funcionar porque somos diferentes. Hay personas más visuales que necesitan herramientas de organización más visuales, ¿Verdad? otros son más auditivos. Al final, en función de cómo tú seas, pues te funcionará mejor una forma de organizarte u otra. Usar un cuaderno en papel para tus tareas o llevarlo todo en digital. Todo eso al final es encontrar un poco cuál es tu manera para que tú sientas esa sensación de control Mi madre ahora y el ya. indicador, el mejor indicador al final para mí es cuando la persona me dice, ostras, ¿sabes que la última semana he desconectado súper bien del trabajo? No me he despertado en mitad de la noche. Pues eso es el indicador de que ha conseguido dar con ese sistema de organización que les funciona. ¿Vale? Eh, de nada, Pedro, encantada. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, cerraríamos aquí. He tomado nota de lo que habéis pedido, de compartiros la presentación. Os buscaré algún estudio. Si os parece, os comparto incluso, si queréis, el enlace del estudio de Happy Force que está en marcha ahora mismo, por si queréis participar en él, que yo ahí no me pagan nada, ¿eh? O sea, eso es totalmente desinteresado por mi parte. Ellos colaboran con la Fundación Mundial de la Felicidad, pero bueno, que como sé que está en marcha actualmente, por si os puede interesar, ¿vale? Así que un placer y ya sabéis, tenéis los contactos de Alessandra y de Eva si os podemos ayudar con estos temas de productividad sana y gestión del estrés en vuestras empresas, pues encantados de que hablemos y de que os ayudemos a elaborar esos planes de formación que os hagan falta, ¿vale? Que tengáis buen día y bueno, como ya es jueves, pues ya me atrevo incluso a desearos buen fin de semana. Un placer. Adiós.